Bueno, buenos días, nos encontramos en la asignatura de Administración Deportiva, hoy 22 de septiembre del 2020, en la séptima semana correspondiente ya al segundo corte. El día de hoy vamos a realizar la retroalimentación del parcial y vamos a informar las notas definitivas del primer corte. Se encuentra presente Jamie Zambrano, María Páez, Robinson Pinzón, Santiago Carranza, Andrés Suárez, Andrés Rincón, Juan Santos y Wilson Ayala. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en el parcial? ¿Qué sensaciones tuvieron en el parcial? ¿Cómo lo vieron? Bien, profe, bien, pero yo, pues a mí se me hace que una pregunta era muy subjetiva, una del juego de Among Us. Pensaría que era más como la respuesta de cada uno, profe. Bueno, vamos a ir revisando entonces nuestra evaluación. Ahí ya pueden verla. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces la idea es que cada uno de ustedes me colabore leyendo una pregunta y las respuestas no las vamos a leer, las vamos a analizar. Bien, entonces, ¿quién quiere empezar? En orden de lista, ¿no, profe? No importa. Van tomando la palabra y van leyendo la pregunta. Yo voy, Bueno, la profe. primera. Ah, Bueno, dale, dale. no, las damas primero, no te preocupes. Bueno, gracias. La primera es, como profesional en el campo de la administración del deporte, le solicitan identificar el concepto mejor relacionado. Por lo tanto, usted escogería, seleccione una. A, utilización de las Listo. Déjalo ahí, herramientas. déjalo ahí. Dale, dale. Gracias. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una pregunta de interpretación únicamente. No sé si de pronto ustedes tienen conocimiento de las categorías de las preguntas o no. ¿Saben qué tipo de preguntas existen? Sí, señor, profe. ¿Cuáles son? Están las preguntas que son de múltiple respuesta, eh, preguntas de elección múltiple, son estas, por ejemplo, preguntas abiertas, Bueno, esas son ¿no? como como, como más que todo la forma de presentar la pregunta. Pero cuando ustedes se presenten a examen de estado, por ejemplo en el ICFES o en Saber Pro, cuando les toque presentarlo ahorita en unos semestres, o cuando se presenten a algún cargo de estado, de gobierno, en el área del deporte, ustedes van a tener algunos tipos de preguntas, entre esos las interpretativas. Están otras que es de orden argumentativo, las otras que son las propositivas. Entonces, por eso es que ahí nos mencionó, creo que Santiago, nos decía, profe, ahí era como muy subjetiva, cualquiera podía hacer. Esas son las que tienen un carácter ya vinculado desde la argumentación o la proposición. Cuando ustedes ven este tipo de preguntas como esta, que tienen que ver más con un concepto, la definición, el significado, son de memoria o en algunos casos es de interpretar, más no de argumentar o proponer. ¿Bien? Entonces, por eso es que desafortunadamente los colombianos nos va tan mal en las pruebas, por ejemplo, en las pruebas PISA, que estamos de penúltimos, ¿sí? Creo que después de nosotros solo está Perú, el resto, todas las naciones están por encima de nosotros, porque así tengamos el conocimiento, no sabemos cómo aplicarlo. ¿Mm? Y esas preguntas están basadas en competencias, en argumentación y en proposición. Entonces, para que se vayan preparando a este tipo de cuestionarios y preguntas. Entonces, aquí simplemente era interpretar. La opción A, utilizar herramientas gerenciales administrativas en pro del desarrollo de las organizaciones deportivas.
Puede ser o no. Sí. Listo, entonces, puede ser, sí, puede ser, pero todavía no tenemos certeza. Nos habla de las herramientas gerenciales y administrativas en pro del desarrollo de las organizaciones deportivas. Sí, puede ser. La B. Se considera la implementación de las mismas habilidades de la administración general utilizándola en la gestión de programas e instituciones deportivas. Puede Esa ser o fue no. la que dije yo. Sí, profe. Y la C. Procesos administrativos asociados al uso y la recreación del tiempo libre utilizando los fundamentos de planeación y organización. ¿Cuál es la más descartable de las tres? Para mí la primera, profe. ¿Es descartable? ¿Por qué? Porque digamos que la utilización de las herramientas gerenciales. Ah, no, 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 mentiras. La C, profe. Porque digamos que la A y la B tienen algo similar, solamente que para mí la B está más completa. Ok. La C es descartable, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ocio, recreación, tiempo libre, no nos apunta a lo que queremos, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que tienen que hacer. Primero descartar una, ahí nos quedaríamos con dos posibles respuestas. Como dice Andrés, ¿sí es Andrés? Como Sí, señor. dice, como dice Andrés, una está más completa que la otra. La A nos habla únicamente de herramientas y la B nos habla ya de la implementación de las habilidades administrativas en forma general. ¿Sí? Por lo tanto, esa era la B. ¿Mm? Esa era la B. Segunda pregunta, ¿quién la lee? Yo, profe. Bueno, la administración se define como una actividad que contiene diferentes etapas y procesos definidos y estructurados. Ordenes según estructura los procesos administrativos. Seleccione una. Listo. Acuérdese en el orden, ¿no? Ese orden lo mencionamos todo el tiempo, inclusive cuando hicimos el ejercicio de la planeación de los juegos deportivos de un colegio. Pues lo primero que hicimos que fue Planear. 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 planear, ¿cierto? Listo. Después que hicimos, Nos Organizar. organizamos. organizar, Dirigir, organizar, organizamos. Después Dirigimos. Dirigir. dirigir, dirigimos y por último Controlar. controlar. controlamos, Aunque, profe, aunque nos ahí yo falta una tenía opción. una duda, exacto, el de evaluar al De la final. evaluación. Sí, ahí digamos que para que quede totalmente completo, en la B nos haría falta evaluar, ¿sí? Pero digamos que aquí nos habla es de la estructura. Entonces nos pueden quitar, por ejemplo, organizar, nos pueden quitar controlar, nos pueden quitar evaluar, pero pues teniendo en cuenta como ese orden, ¿cuál sería el más adecuado? La B. Entonces, La B. la B, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles ustedes descartarían en primera instancia? En primera instancia, ¿cuáles descartarían? La D. La D que dice dirigir. Dirigir. La D. Listo, la D. Segundo, ¿cuál descartarían? La La C, C. La C, ¿cierto? Porque ya sabemos que iniciamos por planear, entonces no le dedicamos más tiempo a esas, sino que nos vamos a la A y la B. ¿Mm? Y ahí es donde cambian dirigir y controlar, y ahí yo tenía que tener claridad del concepto y de la estructura. Quiere decir que esto también es una interpretación. Si ven que lo que estamos haciendo es interpretar, no más, no estamos haciendo ningún otro proceso. Pero bueno, ahí era la B. Hasta ahí entonces todos iban en 5. Estaba muy fácil. Profe, una pregunta. Es que lo que pasa es que acá mirando, o sea, revisando pues el parcial que yo presenté, en la primera, pues en ese orden de ideas, tú dices que es la B, y yo marqué la B, pero en el parcial dice que está mal. Ve, ahorita revisamos. ¿Te Vale, pues acuerdas? gracias. Ahorita revisamos tu caso.
Bueno, entonces la tercera, ¿quién la lee? Yo, profe, ¿cómo administrador le solicitan relacionar el proceso administrativo con cada uno de los ejemplos? Por lo cual usted propone. Listo. Entonces, ahí era simplemente emparejamiento, ¿no? Ujú. Entonces, planear. ¿Qué tiene que ver con planear de estas opciones? Divido los grupos, 6 participantes por grupo, ¿sí o no? No, No, señor. señor, No, Asignar roles y tareas a su equipo de trabajo. No, señor. sí, tampoco. señor. No, esa no. Identificar el tiempo y recursos Sí, destinados para cumplir la meta. sí, Sí, esa. señor. Esa. Era esta, Identificar. ¿no? Sí, Acuérdense que señor. en primer lugar uno revisa el presupuesto, Ujú. revisa el tiempo, revisa cuál es el material, cuál es el recurso. Acuérdense en el planear, ¿no? Organizar, ¿cuál era? Divido los Dividido grupos. los grupos. Dividir los grupos. En 6 ¿Y por qué participantes. no haciendo roles y tareas? Porque digamos que ahí ya sería dirigirlo, ¿no? Listo, entonces como habla de división de grupos, ¿sí? Estamos hablando de organizar. Y en el dirigir, ya dirijo Es- asignando roles y ujú, tareas. ujú. Sí, Sí, porque señor. ahí ya ¿Listo? digamos uno habla directamente con las personas. Entonces ahí ya hay un contacto diferente, ¿no? Pues yo lo tomé de esa manera, por eso lo puse así. Cuando yo asigno, dirijo algo. Cuando yo divido, organizo. Sí, 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 está bien el ejercicio. Listo, así debía quedar entonces los 3 ítems. ¿Quién lee? Yo leo, profe. Bueno, Para la organización de una inauguración de juegos deportivos en su institución, se debe tener en cuenta ubicación de los estudiantes por recursos en el escenario establecido, así como la compañía de la Secretaría de Movilidad en el recorrido desde la institución al escenario. Seleccione una, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿Por qué verdadero? porque el profesor nos comentó que, bueno, la Secretaría de Movilidad y eso tenía que siempre acompañar esos eventos para el tráfico y demás y se tenía que movilizar. Ok, ¿y qué se debe hacer para conseguir eso? Toca hacer una, bueno, como sacar un permiso y eso para que ellos puedan asistir a cierto horario y no se puede uno pasar, digamos, no, o sea, uno no, tiene que estar muy justo con el horario que uno planeó tiene que ser en ese horario. Si uno se pasa, pues ellos ya se van. Listo. Vaya, Profe, acuérdense que tienen que pero, hacer una carta de solicitud ante la alcaldía para el acompañamiento. profe, pero eso casi nunca pasa, siempre la logística de ese punto siempre la hacen, es como los de 11, los de, ¿qué? Los de logística. Sí, pero por ejemplo, si llega la policía o llega Secretaría de Movilidad, les fácilmente no les deja andar por las calles. es que sí, ¿Sí? eso ahí dice, obviamente, dice desde la institución al escenario, o sea, ya es externo a la institución. Externo, exacto, externo. Si es interno, si digamos es una vuelta a la manzana, pues, pero como es un recorrido a un escenario externo, donde vamos a llevar los estudiantes, los padres de familia, y hay más de 100 personas involucradas, tenemos que hacer el acompañamiento. Normalmente, pues sí, como tú dices, hay colegios que no tienen en cuenta esto y simplemente se van con su banda de guerra y inician el recorrido sin importar nada, pero no tienen en cuenta la seguridad, ¿no? Sí, profe, por esa razón, por experiencia puse falso. Sí, yo también, profe. Listo, ¿quién sigue? Como entrenador de un equipo de softball, participa activamente en los comités en los cuales se ajustan acciones para participar en un torneo nacional. Uno de los participantes sugiere que deben comprar la hidratación con anticipación. Según el caso expuesto, se debe incluir este ítem en
Listo. Entonces, si usted se da cuenta, ya no solo tiene que interpretar, ¿no? Sino que tiene que argumentar. Usted para contestar esta pregunta debe tener claro qué es control, dirección, planeación y evaluación, pero asimismo tiene que argumentar, casi que tiene que colocar su punto de vista, ¿no? Entonces, ¿cómo analizan ese caso? Pues yo digo, profe, que La es la planeación, planeación. No, pero antes de dar la respuesta, ¿cómo lo analizan? Con el solo contexto, enunciado. Solo con el enunciado, ¿cómo lo analizan? Que como hablábamos que todo lo que son, digamos, elementos o digamos lo que son refrigerios siempre entran en el presupuesto. Y después el presupuesto está dentro de la planeación. Ya ahí para dividir lo que se necesita, lo que se va a gastar. Yo, digamos, yo lo tomé por ese lado, porque Ok, el presupuesto entra dentro de la planeación. Y listo. yo lo tomé, digamos, como dice uno de los participantes debe comprar la hidratación, yo lo tomé como improvistos. Y el profe también decía que de pronto la planeación iba esa parte donde uno saca un presupuesto extra para por si pasa algo. ¿De cuánto? Eh, en este ¿Qué caso, porcentaje? Acuérdese en el porcentaje para imprevistos. El 10% creo que era, diez ¿no? por ciento, ujú, exacto, 10%. Entonces, uno de los participantes sugiere que debe comprar la hidratación con anticipación. Según el caso expuesto, se debe incluir este ítem si estaríamos hablando de control, pues todavía ni siquiera se ha comprado, ¿no? Si ahí dijera la misión suya es revisar que se entregue la hidratación a todos los participantes, ahí sí sería control. ¿Me hago entender? sí, señor. Como dice, comprar la hidratación con anticipación hasta ahora, dirigir no es, evaluar menos, que evaluar ya saben, y el controlar tampoco, entonces es planeación, efectivamente hace parte de la planeación. Listo. Pero entonces es lo que yo quiero hacerles ver, más que el contenido, es cómo se debe analizar la pregunta, cómo se debe responder, ¿no? Conocimiento versus interpretación versus argumentación. Todo eso juega un papel importante a la hora de contestar la pregunta. Listo. ¿Quién lee, por favor? Yo, profe. Como docente de educación física, le solicita organizar un torneo con 20 equipos participantes en una institución educativa, con 2 millones sí, con 2 millones de presupuesto, por lo cual define cuál es la opción, según plan de acción, es la más pertinente. Listo. Se dan cuenta que va aumentando como la complejidad de la pregunta en cuanto a la situación y el caso. Entonces, ¿cómo la analizan? Tiene 2 millones de presupuesto. Hay que organizar un torneo para 20 equipos en el colegio. Listo. Entonces, ¿cómo analizan la pregunta y las respuestas? Pues, profe, yo digo que cuando uno realiza un torneo, sea lo que sea, hay que incentivar de alguna manera la competencia. Entonces, en este caso, yo pensaría que lo primordial sería primero mirar cuál es la premiación y ya después mirar si de pronto sobra presupuesto, ya sea para contratar un juez o algo así, pero lo del tema de los jueces, por ejemplo, se puede hacer con los mismos estudiantes, entonces digamos que ahí uno evitaría presupuesto. Por esa razón yo puse premiación. Ok. ¿Quién más tiene alguna otra perspectiva? ¿Podemos pagar el juzgamiento del torneo? ¿Sí o no? Sí, digamos para que sea como más, por decirlo así, más legal y porque no se haya esa cierta, entre comillas, rosca,
porque digamos van a decir, ah, no, va a pitar tal persona, entonces como es mi amigo, entonces Ujú, voy a ganar. O sea, lo pensé yo en esa parte, sí. por eso yo seleccioné esa respuesta. Ok, listo. O sea que esa podría ser, ¿sí? Esa puede ser, podemos pagar el juzgamiento, ¿verdad? Listo, puede ser. Verificar el valor de los uniformes para los equipos y asignar un presupuesto. ¿Qué opinan ustedes de esa opción? De mi parte, no, ¿Por qué? No, profe. no. Porque, digamos, siendo con experiencia, cada equipo de instituciones se pagan su propio uniforme, según el Ujú, diseño que ellos seleccionen. sí, O la exacto. institución nos daban petos. Más el Y listo. presupuesto no alcanza para todos los Y además equipos. no está, acá no nos está mencionando que estamos cobrando una inscripción o que dentro de la inscripción van los uniformes, como para pensar en que vamos a utilizar ese presupuesto en uniformes, ¿de acuerdo? Listo. La tercera, utilizar parte del presupuesto para la premiación. ¿Qué opinan? Sí, obvio, también va parte en esa porque es parte de la organización del torneo. Ajá, Esa es como la más fiable, ¿no? sí, o Santiago es el impostor. No, no, yo soy Robin, profe. Robinson, Robinson. Sí, la premiación, como en Pues yo diría que la que dice Jamie, la de pagar el juzgamiento del torneo, también es importante. Pero pues se trata, digamos, de, como el profe decía, tratar de que si le dan a uno un presupuesto, eh, dividirlo bien y de pronto si sobra está mejor. Entonces, en este caso, pues yo lo que dije fue, bueno, pues se puede poner estudiantes de grados altos, de los grados más altos, a a pitar los partidos, y ya cuando ellos se enfrenten, pues ahí ya hace uno el rol como profesor Ok, de ir a pitar. ok, bueno, listo. Miremos la última, utilizar el presupuesto para la hidratación. ¿Qué dicen ustedes? No No, porque para hidratar, pues los chicos pueden llevar botellas de agua o en el baño tomar agua, entonces no es como el punto más conveniente. ¿Pero por qué? Sí, digamos que tu justificación dentro del rol de docente, el rol de estudiante está bien, pero el rol de administrador, ¿por qué? ¿Sabe? Vamos, dame ahora la percepción desde administrador. ¿Por qué no esa opción? Porque no estaría bien utilizado gastar el recurso en la hidratación sabiendo que hay otras alternativas. ¿Sí me Ok, hago entender, profe? listo. Pero acá hay una palabra muy importante que ustedes tienen que evaluar y es utilizar el presupuesto para la hidratación. Quiere decir que no tenemos margen para otra cosa. O sea, los 2 millones los vamos a utilizar en hidratación. ¿Bien? Cosa diferente a lo que nos dice la respuesta C. Utilizar parte del presupuesto para la premiación. ¿Sí se están dando cuenta? Utilizar Sí. parte del presupuesto. Quiere decir de que utilizamos parte del presupuesto para la premiación y nos va a quedar para pagar el juzgamiento del torneo. ¿Sí se dan cuenta? sí, señor. Sí, Entonces, eso es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Y miren todo lo que nos llevamos analizando esta pregunta, alrededor de 3 o 4 minutos. O sea que cuál es la opción más correcta. La de pagar bueno, utilizar parte del presupuesto para la premiación. ¿Cuál es la segunda? Más pagar el posible. juzgamiento. Pagar el juzgamiento. Pagar Si el ustedes se dan juzgamiento. cuenta, el enunciado nos dice cuál opción según plan de acción es la más pertinente. ¿Listo? Y ese es el ejercicio que tienen que hacer. Entonces aquí ya hay interpretación, ya hay análisis de caso, ya hay contexto, ya hay situación, ya hay un planteamiento, problema y hay una argumentación por parte suya. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor, profe. Por eso es que no nos va bien en las pruebas, porque no tenemos como esa capacidad para analizar una pregunta de este orden. Y ojalá, no sé si los otros profesores lo hacen, pero, pero vamos a empezar a trabajar en esto para que ustedes salgan con mejores competencias a la hora de resolver estas preguntas, cuestionarios y procesos. Listo. ¿Quién lee?
Como organizador en un evento deportivo, como parte del proceso administrativo y estratégico, debo ejecutar un plan para realizar la evaluación del mismo, donde nos indicará la percepción de los usuarios sobre la organización. ¿Cuál de los siguientes momentos usted escogería para aplicarla? Listo. ¿Quién quiere analizarla? Profe, ahí yo analicé cuando su merced decía que siempre se debían escoger momentos en donde el chico estuviera, como por decirlo así, muy emocionado para que calificara bueno. Entonces, en ese orden de ideas, yo pondría durante las actividades de show central. Ok, listo, bien. ¿Alguien opina o tiene otro comentario? Yo, profe, yo comparto lo que dice Robin. Digamos que eso sería una evaluación individual, por así decirlo, pero ya para un evento, y más digamos si es en una institución, pongamos el ejemplo, yo lo pondría al finalizar el evento, ya que hay distintas opiniones, ¿no? Entonces uno tendría una evaluación más completa. Ok, listo. Pero entonces, acuérdense que acá hay dos elementos muy importantes en cuanto a la evaluación. Primero, ¿a quién se la voy a aplicar? O sea, ¿cuál es la población? ¿Y qué nos está diciendo el enunciado? ¿A quién? A un evento deportivo, No, ¿a quién? En el enunciado, ¿a quién nos dice que tenemos que aplicarles la evaluación? ¿A los usuarios? A los usuarios. Los usuarios. No estamos hablando de nuestros compañeros, no estamos hablando de nuestra institución, no estamos hablando de los compañeros docentes, ¿de acuerdo? No estamos hablando de los entrenadores, no, estamos hablando de los usuarios, los que tomaron el servicio directo, ¿bien? Porque acuérdense que en una organización, cuando usted es el responsable del evento, pues hay varios actores, ¿m? Coordinadores, veedores, comité ejecutivo, comité de juzgamiento, logística, etcétera. No le vamos a aplicar el cuestionario o la evaluación a ninguno de ellos. Acá nos habla de los usuarios. Y como decía Robinson, si hablamos de usuarios, tendríamos que identificar el momento justo y más conveniente para que nuestros resultados sean favorables. Acuérdense que yo les decía, ya después del evento, cuando finalice, nos sentamos y nos sacamos los trapitos al sol entre los que organizamos y evaluamos verdaderamente el evento, ¿sí? Porque hay muchas cosas que el usuario de pronto no alcanza a percibir que uno como organizador sí. ¿Mm? Por ejemplo, tengo dos micrófonos. De los dos micrófonos solo sirvió, cuando yo iba a hablar, solo me sirvió uno, me tocó cambiar el micrófono ahí, pero eso no afectó a los usuarios en ese momento. Afectó fue internamente que la persona de logística que tenía que colocar los micrófonos no se dio cuenta que uno no servía. Eso no se lo decimos a los usuarios, no se lo preguntamos a los usuarios, eso nosotros lo evaluamos internamente, ¿sí? Por ejemplo, en el evento Atlético Nacional tenía que organizarse en, en las gradas en la zona norte, por ejemplo. Y resulta que Atlético Nacional se ubicó fue en la zona sur. ¿Por qué? No, resulta que el guía, el acompañante no vino. ¿Quién reportó que el guía de ese grupo no vino? No, ninguno se dio cuenta. Ah, ok, de razón ellos se ubicaron allá donde quisieron. ¿Vieron? Pero ellos no fueron afectados. Ellos vieron el evento, estuvieron donde, en las gradas. Para ellos no hubo ninguna modificación. Entonces simplemente ellos calificaron bien. Pero nosotros internamente sí nos dimos cuenta del error y que muy seguramente ese espacio estaba más lleno que en la zona norte. ¿Sí? Eso por ponerles unos ejemplos que pueden ocurrir. Por ejemplo, los jueces. Entonces, usted organizó el evento y usted tiene dos campos y en los dos campos contrató dos tripletas de jueces. Digamos que estamos hablando de fútbol 5, entonces está el juez central, el segundo juez y el juez de mesa. ¿Sí?
usted completó, eran 3 por cada lado, y resulta que solo le llegaron 2, solo le llegó el juez central y el de mesa. Entonces, digamos que los jugadores compitieron común y corriente, jugaron, porque ellos no tienen ni idea cuántos jueces eran, pero la persona de bienestar de la empresa le dijo a usted, ¿qué pasó? Yo le dije a usted que como eran finales necesitaba los 3 jueces, ¿qué pasó? Y usted ya internamente dijo, no, pues realmente se nos fue mal la solicitud, ¿sí? Usted evalúa el caso, la situación, y eso va a tener una complicación interna, no externa hacia el evento, sino interna. ¿En qué? Que a usted le van a descontar esos pagos, y que muy seguramente la empresa va a colocar una PQR, ¿sí? Una queja, un reclamo, una sugerencia, y que eso va a bajar la evaluación ya organizacional de su evento, ¿sí? Entonces, por eso es que hablamos de usuario, hablamos de que es el momento cumbre para, para hacer la evaluación y que tengamos los mejores resultados. Y como dice Robinson, es cuando ellos se vean más motivados, cuando estén más contentos en el evento. ¿Listo? Entonces, al finalizar el evento lo dejamos. Al finalizar el evento es un tiro al azar, ¿no? Porque puede que vaya todo muy bien, dura 2 horas el evento, todo vaya muy bien y en el último punto se dañó todo. Se le fue la luz, por ejemplo. Se le fue la luz, no pudo continuar con el show. Usted tenía un show central y resulta que la pareja de samba que usted contrató para el evento no llegó o llegó tarde, llegó cuando ya estaba finalizando. Por ejemplo, los refrigerios llegaron tarde. ¿Quién es el que sabe en qué momento va a repartir el refrigerio? La persona de la empresa y usted y los de logística, nadie más. El usuario no sabe en qué momento se va a repartir el refrigerio, por ejemplo, a no ser de que hayan leído un cronograma exacto. ¿Mm? Pero normalmente uno lee los puntos, no lee con horas. Usted lee los puntos, no las horas. Entonces, por eso no es tan recomendable con usuarios hacer esa evaluación al finalizar el evento. Cuando estén todos sentados y concentrados en el evento, puede ser, pero no le indica a usted nada. Durante la actividad de show central, sí, porque es show central, quiere decir que es la mejor actividad del día. Entonces, yo esperaría por lo menos que finalizara el show central y pasaría ya al cuestionario de evaluación. Por ejemplo, miren, algo que me pasa muy seguido a mí, yo hago unos torneos cada 8 días virtuales, después les voy a contar más o menos cómo se hacen. Y esos torneos virtuales yo no los evalúo al final, sino los evalúo en la primera fase, ¿sí? Finalizando la primera fase, o sea, cuando todos están compitiendo, cuando ninguno ha sido eliminado. Si yo lo hago después cuando alguien ha sido eliminado, el simple hecho de que usted fue eliminado, así la organización haya sido estupenda, pues ¿qué va a pasar? Que la persona va a decir, ay, no, a mí no me gustó porque yo solo jugué 4 partidas y me sacaron. Así haya sido un key del torneo, así haya sido muy bien organizado, lo van a calificar mal. ¿Mm? Entonces, por experiencia propia, se los digo, Profe, ¿torneo de qué? de todo. Hago bingos, hago FIFA, hago parchís, hago todo, todos los torneos virtuales. Ah, ok. Bueno, entonces, y en el momento del desfile inicial, pues no, nadie va a tener el suficiente criterio para al inicio, pues, dar un criterio de evaluación. Entonces ahí era la C. Bien. También hago habilidades deportivas, de competencias para empresas, etcétera. Bueno, ¿quién me ayuda ahí con la lectura? Yo, profe, usted fue, usted fue designado como coordinador del área de deportes de su institución deportiva, por lo cual una de sus propuestas fue trabajar bajo el modelo de la teoría de Elton Mayo, por el cual usted prevalece. Seleccione una. Listo, si se dan cuenta, entonces aquí ya pasamos de la argumentación y proposición a la interpretación nuevamente, ¿no?
Usted tenía que saber quién es Elton Mayo, tenía que saber la teoría de administrativa de Elton Mayo, ¿sí? Y relacionarla, ¿verdad? Aquí no necesitamos ponernos en contexto y saber de que usted es el coordinador. Simplemente el enunciado es un complemento, más no acá lo importante. Entonces, ¿cuál es la correcta? Eficiencia y productividad, profe. ¿Seguro? Yo estaba Sí, entre señor. esa y la reducción de las horas a laborar. No, Es yo, la A, yo sí pero estoy yo muy coloqué otra. seguro. Es la A, Yo, pero yo coloqué otra. yo estaba en las dos también, en eficiencia y productividad y la reducción de horas laborales. Sí. Bueno, hagan un ejercicio acá que también pasa, ¿no? ¿Cuántos autores no hablan de eficiencia y productividad? Como Uf, un tres, montón. Ujú. ¿cierto? ¿Cuántos hablan de reducción de horas a laborar? Solo uno. Uno, Solo él, ¿cierto? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de contestar. Sí, lo que pasa es que él decía que sí, reduciendo las horas laborales se tenía una mejor productividad de las personas. Entonces por eso Exacto, me estaba como entre las dos. exacto. Pero entonces lo que yo les digo, si ustedes leyeron las teorías administrativas, hay varios que hablan de eficiencia y productividad, ¿no? Desde los diferentes puntos de vista que ellos tienen, pero lo tocaban. Pero solamente Elton Mayo hablaba de reducir las horas laborales, ¿sí? Quiere decir que usted como coordinador del área de deportes, usted le dice a sus profesores, profes, vamos a trabajar ya no 6 horas, sino 4 horas. Pero eso no quiere decir que trabajen menos, van a trabajar lo mismo, solo que van a entregar unos productos, porque es productividad, ¿no? Es tal cual como le dicen a uno, no trabaja 44 horas, sino 40 horas, perdón, 48 horas, sino 40 horas, pero debe entregarme estos productos. ¿Listo? Es básicamente eso. Es un modelo bastante bueno. Señor. Listo. ¿Quién lee la penúltima? Profe, hay un compañero que escribe en el chat, se llama Sergio Pinto, que él dice que tiene problemas con el internet, entonces se conectó tarde. Ok. Gracias. Profe, qué pena. Igual Reyes le estaban como que arreglando el internet porque me envió una foto, entonces que ya ahorita ingresa, porque tiene problemas con el mismo. Bueno, vale. ¿Quién lee? Yo. Dice, según la relación de la administración en el juego Among Us, una de las estrategias que utilizaría para el beneficio de su equipo de trabajo sería, Listo. Dígame qué tipo de pregunta es esa, solo con el enunciado. Como interpretación ¿Por qué interpretación? o de relación más bien. Pues digamos que sería, sí, como de relación, donde uno pone en experiencia lo del juego y lo de la administración, ¿no? Quiten las 4 respuestas. Si solamente ustedes se encuentran con esa pregunta, ese enunciado, sin las respuestas, ¿qué tendrían que hacer? Profe, yo digo que es subjetiva, porque ahí dice que utilizaría para el beneficio de su equipo de trabajo, que Ajá, usted utilizaría. Yo lo interpreto exacto, de esa manera. exacto. Pero entonces, por eso, si no tienen las respuestas, ¿qué tendrían que hacer? Rela- Argumentar. Por eso, Ujú. miren que Robinson dice subjetiva, pero realmente no es subjetiva, es propositiva, ¿sí? ¿Qué estrategias usted utilizaría para el beneficio de su equipo? ¿Sí? Ahí usted puede utilizar cualquiera, ¿no? Usted puede argumentar que usted propone esa idea con unos argumentos claros, pero estas preguntas es en las que más tenemos resultados negativos, ¿sí? Entren a preguntas por competencias
Hay varios test, cuestionamientos de cualquier tipo de contenido, de temáticas, y verán que ustedes se van a encontrar todo el tiempo con preguntas así. Y usted dice, pero ¿cómo así? Usted me está diciendo a mí que proponga mi estrategia en mi equipo de trabajo, pero me está dando opciones de respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan de las respuestas ahora sí? Esta es propositiva, propositiva. Profe, pero ¿cómo así? No entiendo qué es propositivo. Si me puede explicar, por Que favor. te obliga a ti a dar una idea, a proponer algo bajo un argumento, ¿sí? Ok. ¿Listo? O sea, casi que te deja la pregunta abierta y te dice, tú eres el responsable, ¿qué harías? ¿Sí? ¿Qué harías? ¿Mm? Sí, señor. Cuando uno se encuentra con este tipo de preguntas, ¿cómo así que qué haría? ¿Qué utilizaría? ¿Qué haría? ¿Cómo evaluaría? ¿Sí? ¿Cómo implementaría? Todos esos infinitivos terminados en ar, er, oír, casi siempre nos hace una proposición. ¿Listo? Entonces, ¿cómo analizan esas respuestas? Yo empezaría como a descartar, profe, ya pues haber jugado, digamos con la A, pues es llamar a reunión de emergencia para avisar que algo está sucediendo. Pues ahí, como en el juego, pues uno se dio cuenta que lo podían a uno, ¿cómo es que es? Lo botaban. Sí. Entonces, y uno solamente por alertar. Entonces yo descarté, de primera descarté esta de una vez, pero respondí mal. Hasta ahorita me di cuenta bien de todo. La B, por ejemplo, es reportar todos los errores como cadáveres, igual, en la de arriba. Y Pero la espera un C, segundo, espera un segundo. Llamar a la reunión de emergencia para avisar que algo está sucediendo. Miren lo que dice el enunciado. bueno, sí. Relación de la administración con el juego. ¿Cuál sería una de las estrategias que utilizaría para el beneficio? ¿De acuerdo? Beneficio. O sea, ¿cuál Digamos, beneficiaría más al equipo de trabajo? en mi caso, profe, yo puse la A, llamar a una reunión de emergencia para avisar algo que está sucediendo, porque el trabajo es en equipo, ¿no? De primera descarté la Yo C, también. que es evaluar el mapa de tareas. Bueno, estaba Escogiste, entre la A y la D, pero me fui por escogiste la A. la A. Sí, Pero señor. entonces, si tú llamas a la reunión de emergencia a tu equipo, ¿hay algún beneficio? Si no ha pasado nada, no hay Ok, ninguno. ¿ves? ¿Ves? Ujú. Eso era lo que tenías que analizar ahí en ese momento, tal cual. Profe, yo no sé si respondí bien, pero en el caso mío, yo puse completar las tareas en el menor tiempo posible. Independientemente de que pasen cosas, por ejemplo, si se trabaja en equipo, las personas que son conscientes que no son el impostor, pues realizan sus tareas y se puede ganar. Ok, Sí, es que esa, digamos, estaba dentro de las reglas del juego, pues que una era completar pues todas las tareas en el menor tiempo posible. mejor dicho, listo. ¿Cuál de las cuatro nos puede dar la victoria como equipo? La Realizar las D. tareas. La D, Completar claro. las tareas en el menor Completar las tiempo tareas, ¿cierto? O posible. sea que esa nos daría el mejor beneficio para el equipo. Porque si reportamos todos los errores, si ven que yo coloco errores, porque en un equipo de trabajo hay personal que reporta lo que vio mal, ¿sí? Lo que vio mal. Entonces dice, jefe, yo vi a tal persona que hizo tal otra, no me parece. Tal cual, haga de cuenta que ese es el cadáver, ¿sí? Encontrado. Eso no beneficia para nada al equipo, para nada. ¿Mm? A no ser de que eso nos lleve a un resultado posterior, pero así como nos puede llevar a algo bueno, nos puede llevar a algo malo, ¿no? Por ejemplo, alguno de ustedes puede reportar el error o el cadáver, pero puede decir, no, fue tal persona y esa persona no fue, y la botamos de la nave. Pues estamos cometiendo un error, no nos beneficia para nada. ¿Mm? En caso de que sea positivo, sí nos puede beneficiar en algo parcial, pero no total. Evaluar el mapa de tareas. Podemos sentarnos en equipo, podemos evaluar cuáles son las tareas, pero eso no quiere decir de que las vayamos a lograr, ni que todos vayan a andar al mismo ritmo, ¿cierto? O sea, también es incierto. Pero si completamos todas las tareas en el menor tiempo posible, eso sí nos va a dar la victoria o el beneficio. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Vale.
Listo, y la última, ¿quién la lee? En la relación del juego Among Us y el proceso administrativo, una de las estrategias que utilizan la persona que va en contravía, impostor, de las decisiones grupales tripulante es, ¿Sí entendieron la pregunta? Sí, señor, profe. ¿Cómo sería? O sea, que va en contra de todo, del beneficio del grupo. Yo lo Ujú, entiendo así. Todo sí, eso lo hace el impostor, todo. ajá. Entonces, ¿se Profe. esconde y ataca en cualquier momento a sus compañeros de tripulación? Sí, Sí, señor. Ok, ojalá ustedes no sean de estos, ¿no? En sus equipos de trabajo. Son los que atacan cuando usted menos lo piensa, los que usted a la espalda y le está diciendo a su jefe cosas de usted, está generando mal ambiente, es negativo, es contaminante, es destructivo. Eh, si usted, por ejemplo, tiene dos equipos, un solo equipo, por ejemplo, un solo equipo, a mí me pasó una vez, había un equipo, una selección en el colegio y conmigo entrenaban un día y con el otro profesor un día. Y de un momento a otro me empecé a dar cuenta de que los chicos iban más al entrenamiento del que a mi entrenamiento. ¿Sí? Y eso no sencillamente no era porque el entrenamiento fuera malo, sino al contrario, porque los tenía ya convencidos que solo fueran al de él. ¿Sí ven? Y eso les va a pasar todo el tiempo, todo el tiempo. sí, profe, Entonces atacan. eso suele pasar, sí, porque yo cuando ingresé a una empresa de mantenimiento, las personas más antiguas empezaron a atacar a las personas nuevas por la experiencia. Entonces siempre lo estaban vigilando, usted qué hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía así. Y hasta que lo Y sacan. cualquier error siempre lo reportaban al jefe. Eso Exactamente, es un error muy común porque uno debe primero acercarse a la persona y hablar con esa persona. exacto, Y si usted tiene el buen, digamos, sentido de brindar el conocimiento, uno la corrige y crean un buen equipo de trabajo. exacto. Hay Y eso fue personas lo que, exacto. Y que ellos se te van a acercar. al final de todo, empezaron a asociarlo a uno al grupo porque no era, digamos, una persona que, a pesar de que ellos le intentaron hacer, digamos, las cosas malas a uno para hacerlo echar, aprendieron que uno puede trabajar bien y puede empezar a enseñarle a los demás para generar más opciones de desempeño en el trabajo. Sí, sí, eso pasa muy Eso es seguido. normal, Los que, eso es normal. los que ya tienen el conocimiento, Ujú. que creen tener ya el conocimiento total de la operación, de la empresa, de los procesos en un colegio, etcétera. Entonces ven que el nuevo comete un error y le caen encima, ¿no? O no le caen encima, van y le dicen al coordinador, este profe está haciendo esto va en contravía de nuestros objetivos institucionales. Mentiras. El profesor está cometiendo un error, pero hay otros que sí se acercan y dicen, "Oh, profe, aquí hacemos las cosas de esta manera, entonces te recomiendo de que la hagas así, en buena vibra, ¿sí? Y se logran articular, pero sí, se van a encontrar todo el tiempo este tipo de personajes. Segundo, Los todas las opciones lambones, son correctas. ¿Cómo? los lambones, profe. Sí, sí, pero, Es que pero, son pero personas esa que ya cumplieron un categoría, ciclo, sí. Ya cumplieron un ciclo en esa empresa y lo que hacen es todo el tiempo estar en malos ambientes porque ya nada, o sea, ellos ya no pueden aportar más. Profe, eso exacto. no es eso es lo que le conocen como la carrera de las ratas, No, ¿no? ¿leíste Robert Kiyosaki? Exacto. Qué bueno. No, no, no. No, no, la carrera de las ratas es algo más a nivel financiero, ¿sí? En la cual tú andas en un ciclo. Después Sí, sí. hablamos de ese tema. Vale. Andan en un ciclo, pero entonces nunca avanzan, pero es más que todo con la forma de que cómo administran sus recursos. ¿Listo? O sea, no tiene que ver como con este de orden social o afectivo, ¿no? Tanto. C, culpar a los demás miembros del equipo y juzgarlos sin argumentos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, esa es También. una de las tareas de ¿Sí? esas personas, sí. Sí, señor. Esto se da mucho en las reuniones de equipo, ¿no? Completamente. Cuando a ustedes les toque
ser profesor de educación física y hayan reunión de área, ¿sí? Que nunca me gustó, por ejemplo, ser el coordinador de área, porque termina uno haciendo todo. Entonces, hay mucha gente que culpa a los demás todo el tiempo. Entonces, no, pero es que no estoy de acuerdo con, y de frente, ¿no? Es en los comités. No estoy de acuerdo con usted porque usted hizo esto y no. Nosotros habíamos dicho tal cosa. De una vez se sacan los trapos al sol en pleno comité. Sí, profe, a mí Sí, también me pasó, digamos, hacían reunión de mecánicos eléctricos y siempre echaban la culpa entre los dos cuando fallaba alguna máquina. Digamos, había un grupito de los eléctricos contra los mecánicos y así, se echaban sí, indirectas total. y nunca solucionaban el problema. Miren, cuando hay reunión por áreas, por ejemplo, está siempre los de danza, los de educación física, los de música y los de artes en un solo equipo de trabajo, ¿no? Y están entonces aparte los de ciencias sociales, humanas y sociales, están aparte los de las áreas transversales y demás, y siempre los benditos malos son los del área de deportes, cultura y deporte, siempre. Son los que no hacen nada, son los que todo el mundo mira mal, son los que huelen a feo, son los que, literal, ¿m? Que porque supuestamente somos los relajados, somos los amigos de todo el mundo, somos, ¿sí? Entonces, normalmente esos grupos caen muy mal con relación a los otros. Las chicas, por ejemplo, si usted es hombre, va a trabajar, por ejemplo, en primaria, a usted le va a ir bien, porque usted como hombre cae bien en todo lado, ¿no? Como profesor de educación física y deportes, entonces la mayoría pues son compañeras. Pero si son mujeres, es difícil, la convivencia es muy jodida entre mujeres, en primaria, en bachillerato, más que todo en primaria, no tanto en bachillerato ya están como con otro pensamiento, pero las profesoras de primaria con sus compañeras y más que todo con la profesora de educación física. ¿Saben por qué? La profesora de educación física es la única y no tiene, bueno, muchas veces no tiene como un grupo establecido, sino que dicta clase en todo lado, ¿no? Entonces, como que siempre están las de primaria y aparte está la profesora de educación física y deportes. Y aparte de eso, si es bonita, si se viste bien y todo eso, no, eso da para hacerle la vida imposible. Yo diría que en todos los colegios de primaria pasa eso. Qué pereza una situación de esas, ¿no, profe? Sí, es bastante feo. Uno como hombre, se los digo, no tiene uno mucho problema. Porque Ah, lo ponen a uno entre la espada y la pared, porque una, Eso, mi mamá, por ejemplo, tiene muchos problemas en el trabajo porque es que las mujeres son muy celosas con todo y generan mucho más problema entre ellas. No sé, o sea, yo creo que entre mujeres hay más guerra en esos entes que con los hombres. sí, en los colegios es bastante complejo ese tema. Sí. Y eso hace que terminen aburriendo a la persona, o se vaya, renuncie. Es difícil, es difícil. No es tan fácil el tema. Y los hombres, lo único que sí tenemos que tener mucho cuidado es con el tema de los estudiantes y las estudiantes. ¿Vale? De resto, yo diría que con profesores no tanto. Con las profesoras tampoco, pero las mujeres sí. Listo. Entonces, ¿cuál es? Dar una información errónea y desviada de lo acontecido. también es una función. Yo digo que todas las respuestas son correctas, profe. Sí, esa era la B, ¿vale? Esa era la B. Todas las opciones son correctas. ¿Listo? ¿Qué les pareció el examen, la evaluación? ¿Qué les pareció? Bien, bien, profe. Que es de mucho análisis, ¿no? No es de contestar a la ligera. Exacto. Y a algunos les fue muy bien, a otros les fue mal, ¿no? Bueno, entonces, revisemos las notas, ¿les parece? Profe, no hay forma de volver a ver las Perfecto. respuestas que uno puso, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo así? Sí, sí, compañero. Tú entras a la semana 6 en la evaluación Sí. y le das un clic en revisión. Ah, bueno, listo, dale. Gracias. Listo, entonces las notas pueden abrir
donde dice general, en su módulo, en general, la primera pestaña. ¿Listo? Listo, profe. Listo, ahí en general, abajo van a encontrar notas, primer corte. Sí, profe, verificado. Ahí dice, se tiene en cuenta para la evaluación la puntualidad, el contenido y la presentación, ¿sí? Básicamente es que usted haya entregado en la fecha establecida. Segundo, que el contenido sea de acuerdo a lo que se pidió, de acuerdo a la temática. Y tercero, que sea muy buen presentado, ¿sí? De acuerdo a esos 3 puntos, yo evalué cada actividad y les di una nota. ¿Listo? Sumamos las 6 notas y las dividimos entre 6. ¿Están viendo ahí sus notas? Sí, señor. Sí, señor. Profe. Sí, señor. Listo, entonces creo que todos en su mayoría tuvieron muy buenos resultados. Ahí está la de cada módulo, cada actividad. Acuérdense que el módulo 6 era la evaluación. Y al final, en la casilla de color rojo, ustedes observan ya su nota definitiva. Listo, si usted pues no presentó nada, va a tener la nota en 0 y eso le va a bajar obviamente la nota definitiva. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte, no, profe. No, señor, profe. No, no, señor, profe. Ok, Profe, ahí hay una en el chat, dice que Jonathan David Peinado, dice, en mi caso su merced me dijo que para enviarle todo apenas me haga lo de la autorización de plataforma, pero nada. sí, sí, porque hasta que no estés en el sistema no te podemos cargar las notas, entonces eh, ya estás en el Moodle, Jonathan. Si ya estás en el Moodle, o todavía no, creo que no. Sí, profe, dice que no, que como le estaba diciendo anteriormente, todavía no está. Sí, no, Jonathan, estamos pendientes eso entonces para el cargue eh, de las notas, ¿listo? Hasta que no estés en el módulo y hasta que no estés matriculado oficialmente, no te podemos hacer el cargue de notas. Vale. Bueno, entonces, cuéntenme en qué les ha parecido la asignatura ya después de 6 semanas, cómo se sienten en la asignatura, en los trabajos, en las actividades, en la evaluación. Ya quiero que hagan ustedes mismos una conclusión para yo saber cómo vamos también desde su perspectiva, ¿no? Profe, pues personalmente a mí me ha parecido muy dinámico, o sea, eso de en cada clase poner ejemplos y que nosotros pues resolvamos un problema o analicemos X situación. Pienso que pues personalmente es mejor para aprender, es mejor para retener el conocimiento y ponerlo en práctica. Entonces, pues eso me ha parecido a mí, me ha parecido chévere la dinámica de clase. Ok, María, gracias. Sí, profe, ando Ahí otro. añadiendo lo que dijo María Camila, la parte de interacción, digamos, con las actividades y dinámicas que se generan, es mucho más fácil recordar todas esas cosas que están pasando durante la clase, digamos, en la vida laboral, uno recuerda mucho más fácil y relaciona pues las cosas. Ok, Santos, gracias. Y eso que estamos en el primer corte, ¿no? Que es como la introducción de la asignatura, ¿no? Teorías administrativas, procesos administrativos, introducción de la administración deportiva. ¿No les parece? Como ya se va a poner un poco mejor lo que es segundo y tercer Profe, una corte. pregunta. Sí, Profe,
Es que a mí me sale que en módulo 1 el 0 y yo presenté esa actividad. Creo que eran de unas diapositivas. Que yo te envié un correo y tú me dices que la pusiera en el módulo 2. O sea, pero no la cargaste en el módulo uno, No, tú en el correo me pusiste que la cargara en el módulo 2 las pero diapositivas. cárgala en el módulo uno. Ah, listo. Sí, porque en el correo me habías dicho que en el módulo 2 la cargaras con la otra actividad. Sí, pero entonces, ¿qué? Ahorita ya no te puedo hacer como no, mentira, sí, sí todavía. Entonces la puedo Santiago cargar ahí. Carranza. Sí, cárgala en el módulo uno. Sí, ya me acuerdo Sí, el caso. Pero entonces te voy a decir cuánto te quedaría la definitiva de una vez, ¿listo? listo. Entonces, espere, 5 ya cargo. más, te quedarían 3.1. ¿Listo? Cargándote esa nota. Santiago, Profe, es Andrés Steven Chaparro. ¿quién es? Ah, es Andrés Chaparro. Sí, señores, Andrés Sí, Chaparro. Andrés Sí, Chaparro. era Santiago Carranza. Te aumentaría 2 décimas, te quedarían 4. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. Vale. Andrés Chaparro, listo. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, pues en lo personal yo esperaba como que otro tipo de metodología en donde o yo pensaba así, que de pronto iba a ser la clase muy tediosa, muy aburrida, pero realmente no es así, es de las clases en las que uno como que entra entusiasmado, pues de pronto por la pedagogía que su merced utiliza, muy buena. Bueno, gracias, Robinson, por tus comentarios. No es fácil, ¿no? No es fácil No, porque más que todo nosotros estamos adaptados a trabajar en campo, ¿sí? Con el tú a tú, con el relacionamiento, o por lo menos en un aula, ¿no? No es fácil poder transmitir lo que se quiere transmitir a través de una pantalla, no es fácil. Pero bueno, ahí estamos haciendo todos el esfuerzo para que ustedes obtengan lo mejor de todos nosotros. sí, profe, digamos, por otra parte también está muy equilibrada la parte teórica y práctica, donde, digamos, de la teoría pasamos a la práctica, por lo cual el conocimiento digamos, se adquiere un poco más. Entonces, por eso es digamos, como la motivación de estar pendiente de la clase, porque siempre va a haber un equilibrio y estamos, digamos, esta es una de las materias donde estamos, digamos, aprendiendo un poco más por lo que lo estamos llevando directamente a la práctica. Y a una práctica donde estamos utilizando la analogía o la parte analítica. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces ya por último, les voy a mostrar el DEA para que reconozcamos cuáles son las temáticas que vamos a orientar en estas 5 semanas, ¿no? Listo, entonces, Profe, señor, yo puedo hacer el último aporte. sí, Eh, claro. Me parece, pues como todos los compañeros, compagino mucho con lo que ellos dicen, pero de pronto sí hacer como una recomendación en el tema de lo de los trabajos, digamos en el caso mío, yo estoy viendo otras asignaturas por lo que necesito ponerme en línea. Y a veces, por ejemplo, el profe decía, voy a dejar tal actividad y uno miraba 2 días después y todavía no estaba cargada. En el caso mío, por ejemplo, es digamos que la actividad se cargaba ya tarde y ahí se acumulaban las actividades. Ok, no, sí, me pasó como creo que en las 3 primeras semanas, ¿no? Ya que, ya que ustedes saben
quedando en mis temas administrativos con todo el equipo de trabajo y demás, y a veces no alcanzaba a cargarlas al próximo día, sino al tercer. Entonces sí, pero creo que ya después, sobre la cuarta a la sexta semana, traté de cargar o el mismo día o el próximo o el siguiente día. Pero Sí, sí, profe. sí, tienes razón. Tienes razón Perfecto. porque yo mismo me preocupaba bastante porque no tenía el tiempo de cargar la actividad y por eso es que a lo último ya les iba diciendo con anticipación qué era lo que tenían que cargar, ¿no? Entonces Sí, sí, profe. gracias por la recomendación. Bueno, entonces vamos a ubicarnos acá en el DEA. Este DEA tiene 32. Este era para el plan de estudios con 2 sesiones a la semana. Quiere decir de que estamos en la 7, estaríamos entre la 13 y la 14, ¿sí? Entonces vamos a comenzar desde ahí. Nos habla de fundamentación teórica general, formación investigativa, cómo organizar competiciones deportivas. Estamos en fundamentación. Fundamentación teórica general, formación metodológica, formación investigativa. Bueno, aquí proyección de logo de afiche promocional, imagen de eventos deportivos, objetivos y denominación. Ya les explico bien. Publicidad, imagen de eventos deportivos, proyección y logo de afiche promocional. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en estas 2 sesiones de clase, revisemos que vaya hasta la 16, 17, listo, perfecto. Lo primero que vamos a hacer en la siguiente sesión de clase, en esa vamos a sacar esas 4 temáticas, lo que es objetivos, denominación, proyección de logo, afiche promocional, es que les voy a enseñar cómo dar esa primera pauta hacia el evento deportivo, ¿sí? Cómo ustedes como administradores deportivos y si tienen su propia empresa o sus propios torneos, ustedes hacen todo el proceso, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se va a denominar el evento? ¿Cómo lo vamos a plantear en una ficha publicitaria? ¿Qué información debe contener? Todo. Y en eso vamos a trabajar la siguiente sesión, ¿listo? Entonces, de una vez, apenas termine acá, les voy a dejar la actividad. Eh, Básicamente tienen que descargar una aplicación que yo manejo mucho, que me ha dado mucho resultado, y allí vamos a manejar todo este tema, ¿listo? Entonces, eso sería todo, muchachos. Listo, profe. Profe, ¿la app es de computador o de celular? Celular, en celular podemos trabajar sin problema. Bueno, sí, señor. Listo. Listo, muchachos, entonces muchas gracias. Espero hayamos cerrado el corte de la mejor forma y ya iniciamos las temáticas la próxima clase. Listo, profe, muchas gracias. Vale, profe. Gracias. Listo, profe, Gracias, gracias, profe, profe. buen día. Que estén muy bien. Muchas Hasta luego. gracias. Adiós. Luego, gracias. Chao.